Te voy a contar el mayor problema, el más frecuente, el más común, el más grande entre aquellos vendedores que no acaban de sentirse cómodos, que no acaban de llegar a objetivos con comodidad, que no acaban de ganar cantidades sustanciales de dinero vendiendo. Me da igual que sea trabajando por cuenta ajena, que trabajando por cuenta propia, que sea llegando a objetivos, que llegando a la facturación que consideran que deberían llegar. Es este problema el que a la mayoría les está impidiendo conseguirlo y es un problema de mentalidad. Vamos a ver cuál es y cómo arreglarlo. Publicaba un vídeo recientemente en el que, entre otras cosas, explicaba que a mí me gusta ir a reuniones de ventas con las manos vacías, con un boli como mucho, y si la cosa se complicara mucho, a lo mejor algún día pido papel. Eso es todo. Y que no hablo, que la mayor mentira de la historia de las ventas es que vender es cuestión de labia. Que como vayas a las reuniones y te pongas a explicar cada detalle de tu producto, que estás muerto profesionalmente y que no vas a vender nada. Eso entre otras muchas cosas. Te dejo el vídeo enlazado por aquí para que lo veas entero. Y entonces recibía el siguiente comentario. Todo depende de lo que vendas. Cuando te toque ir con un departamento de compras que no saben ni qué están comprando. Cuando no les hagas una presentación, bueno, entiendo que esto es parte de la primera frase. Cuando no les hagas una presentación para explicarles a detalles, hostias, madre mía, en qué van a invertir su dinero. Te van a sacar a patadas de ahí adentro. Hay que tener en cuenta que si no te conocen y llegas con una pluma en la mano, pueden pensar que no te interesa en lo absoluto el negocio. Muy arrogante a mi parecer. Bueno, esto, varias cosas, muchas cosas. Vendedores del mundo, por favor, si vais a trabajar una habilidad en vuestra vida, que sea la elocuencia, que sea la capacidad de expresar ideas con concisión y con la máxima claridad. Fundamental en la venta. Porque cuando eres elocuente, necesitas hablar mucho menos. A lo mejor, si necesitas hablar mucho, en parte se debe, a lo mejor no, seguro, a que no te expresas con suficiente claridad. Y luego a la hora de escribir, no se trata de que seas capaz de escribir novelas, pero al menos escribe también con un mínimo de elocuencia. La obsesión por no cometer una falta de ortografía no tiene ningún sentido. La perfección gramatical y ortográfica está sobrevalorada. Premia más la velocidad y la naturalidad que la perfección. Pero eso es una cosa y otra cosa es no hacerte entender. Siempre y cuando te hagas entender, ¿no? Ese es el asterisco que acompaña a la perfección gramatical y ortográfica está sobrevalorada. Siempre y cuando te hagas entender. Dicho esto, vamos a volver al comentario. Aquí hay muchas falacias que vamos a ir desmontando. Todo depende de lo que vendas. Mi caso es distinto, mi producto es distinto, mi sector es distinto, mi cliente es distinto. No depende de lo que vendas. Precisamente la ambición de todo vendedor debería ser entender al cliente tan bien que no tenga que adaptar su discurso y su forma de actuar a las circunstancias, dentro de un mínimo imprescindible, porque al final es un partido. O sea, decir que la situación evoluciona constantemente, pero no deja de ser una secuencia de comportamientos y de rutinas prácticamente enlatadas, en las que sabes cómo reaccionar ante cada circunstancia. Si ya piensas que el cliente, el país, el sector, no. La única diferenciación que puedes hacer, para mí son dos categorías de venta distintas, son si el producto que va a comprar tiene consecuencias importantes en su vida o no las tiene. Si estamos hablando de business to business, lo más probable es que las tenga, porque incluso para el producto más barato, esa persona se está jugando una bronca de su jefe, de sus inversores o incluso un despido. Pero unos pantalones vaqueros pues tienen muy poca consecuencia en la vida. Si te equivocas, pues habrás palmado 50, 100 o 200 euros a lo más. Es decir, esa es la diferencia. Ahí sí que el proceso de venta cambia, pero es la única diferencia en la que entraría. Cuando te toque ir con un departamento de compras que no saben ni qué están comprando, bueno, aquí la frase debería continuar, claro, es que el que compra nunca sabe lo que está comprando. Es que esto es lo normal. Que el que compra no sabe lo que está comprando y por eso te necesita a ti. Si no fuera así, se vendería en una tienda online. ¿Vale? Esa es la diferencia entre lo que tiene consecuencias y lo que no tiene consecuencias. Si tiene consecuencias, normalmente es porque el cliente tiene, además, muchas dudas porque tiene muchas inseguridades. Claro, lógicamente. Además, te digo una cosa. Esto lo digo desde, entre otras muchas cosas, haber vendido software a medida. Software a medida. ¿Tú sabes la idea de tecnología que tiene un departamento de compras, un departamento de IT? ¿Tú tienes idea? No tienes idea. O sea, cero. Cero. Departamentos de IT, ¿eh? O sea, quiere decir que cualquiera que haya trabajado con ellos lo sabe. Que tienes que explicar lo más básico normalmente. Eso es lo que
el cliente al que me he enfrentado durante muchísimos años. Y ni siquiera en ese caso voy y le cuento una parrafada. Cuando no les hagas una presentación para explicarles en detalle, en qué van a invertir su dinero, esto aquí no acaba la frase, pero bueno, la continúo, te van a sacar a patas de ahí. Mito, horrible, creencia falsa, y es el miedo, el terror al cliente. Y el problema de esto es que esto se comunica a otras áreas del proceso de venta. Este miedo terrible que le tenemos al cliente, que nos pensamos que es un ogro, que nos pensamos que es un ser humano mucho más intolerante y mucho más incapaz también, y mucho más infeliz y mucho más emocionalmente débil que cualquier persona que nos podemos encontrar en la calle, que es un ser especial y de porcelana que se enfada a la mínima, se traslada luego a la forma de hablar, porque estamos titubeando, estamos temblando, no nos atrevemos de intentar el cierre de la venta, de decir el precio sin un montón de excusas, de decir que no cuando el cliente nos pide algo que no tenemos, de decir no lo sé cuando el cliente nos pregunta algo que no sabemos. Es un miedo terrible al cliente. Las guerras, por favor, querido amante yonki de las ventas, quédate con esta expresión, las guerras se pierden y se ganan en la mente, mucho antes de empezar a luchar. Y esto es exactamente lo que les pasa a muchos vendedores. Tienen semejante miedo a no llegar a objetivos, a no llegar a final de mes, a no cumplir con lo mínimo que se requiere de ellos, que sobrevaloran la complejidad que tiene el cliente, lo mala persona que es, lo que nos va a hacer. Te puedo asegurar que nadie te va a sacar a patadas de ningún sitio. Y ya sé que esto es una metáfora hiperbólica, ya lo entiendo eso. Pero no se van ni siquiera a molestar ni se van a enfadar. De verdad, lo que pasa es que si nunca lo intentas, si nunca te atreves a hacer cosas valientes durante el proceso de venta, nunca descubrirás dónde está la frontera de la ofensa. Lo que ocurre cuando haces esto que piensas que es ofensivo, lo primero es que descubres que no lo es. Lo segundo es que transmites muchísima autoridad, porque no eres un cobarde como todos los demás vendedores que han desfilado por delante de ellos. Y al no ser un cobarde, ¿sabes lo que transmites? Confianza. ¿Y sabes lo que ocurre cuando transmites confianza? Que cierras la venta. Porque lo que el cliente quiere no es entender lo que vendes, eso no lo vas a conseguir nunca. Lo que el cliente quiere es confiar en ti, es sentirse seguro, es tener la convicción de que no le van a echar una bronca y no le van a despedir. Son estas creencias, estos miedos internos que exteriorizamos y que nos acabamos de convencer, nos lo creemos, los vendedores que no venden se lo creen a pies juntillas, se piensan que todo esto es así, que es literal, que el cliente te va a echar a la primera de cambio, que no te va a tolerar el mínimo error, que es absolutamente lo contrario. Pero es que además imaginemos que estoy equivocado, no tengo ni idea de lo que estoy hablando y efectivamente estás vendiendo un producto que requiere que al cliente le eduques con formaciones y presentaciones de horas. Y que si no haces eso, te echan a patadas. Estás entonces vendiendo el producto equivocado. Lo siento, pero es que no tiene ningún sentido vender ese producto. El único momento en el que el tiempo de un vendedor es rentable es cuando está cerrando ventas. El resto del tiempo es un desperdicio. A veces es necesario porque no sabemos otra forma de hacer las cosas. Pero si tenemos como brújula el objetivo de vender sin ninguna fricción, llegaría el momento en el que nuestra intervención solamente ocurriría en el momento del cierre. Esa sería la situación ideal. ¿En qué medida es alcanzable? Posiblemente nunca sea 100% alcanzable, pero ese debe ser el objetivo. Y cada minuto que nos desviamos de ahí lo debemos considerar una pérdida de tiempo. Si aún encima en nuestro proceso me dices que necesitas presentaciones, explicaciones de horas, pues entonces tu desperdicio es enorme. Si ese es el caso, tienes que ir a otro producto. El buen vendedor, y quédate con esto, el buen vendedor elige su producto. El buen vendedor no se queda con un producto que requiere una letanía. Eso no, ningún vendedor va a vender eso. Si en el mundo existen vendedores que venden más que tú, tendrás que ver cómo lo hacen. Si cómo lo hacen no te satisface y efectivamente es imposible de aplicar a tus circunstancias, entonces tendrás que cambiar de producto. Vamos, por obligación. No tiene ningún sentido que tu producto sea vendido por un buen vendedor. Es más, quizás no tiene ningún sentido tu producto, así tal y como está vendido. A lo mejor tienes que rediseñar el producto, a lo mejor tienes que rediseñar el proceso de venta, a lo mejor deberías vender un primer servicio que consistiera en formación y consultoría. Pero la realidad es que nada de eso es cierto. La realidad es que lo único que está ocurriendo aquí es que no te estás atreviendo, y ya lo estoy viendo por las primeras líneas, no te estás atreviendo a hacer lo que hay que hacer para conseguir lo que hay que conseguir. Y otra frase importante aquí,
Piensa cuánto has vendido el último mes, piensa cuánto has vendido el último año. Así de buenos son tus resultados, así de válidas son tus opiniones. Si hay alguien que está vendiendo lo que tú no estás vendiendo, significa que esa persona sabe lo que tú no sabes. Si funcionas bajo ese principio, si cuando te pones el gorro de vendedor, cuando entras en tu trabajo, te olvidas del resto de tu vida, ahora estás siendo un vendedor y nada más que un vendedor, operas bajo ese principio de máxima autocrítica y de ser 100% aséptico de tus emociones y tus preferencias personales, empezarás a encontrar muchos puntos de mejora, o muchas, ni siquiera hablo de puntos de mejora, porque a lo mejor no, hasta cuando los ves por primera vez no sabes que son puntos de mejora, pero muchísimas cosas que quien vende más hace distinto. Si todavía estás con la mentalidad de la vida personal, de otros ámbitos tal, no lo copiarás, porque dirás, no, yo soy, quien me quiera, que me quiera como soy, esto en mi sector es imposible, y todas esas excusas que nos decimos malísimas. Pero si eres realmente autocrítico y te olvidas y no te tomas nada de manera personal y te olvidas de tus sentimientos y tus preferencias, te limitarás a copiar. Y cuando copies y veas que te funciona, empezarás a entender por qué eso funciona. Y la última frase es, hay que tener en cuenta que si no te conocen y llegas con una pluma en la mano, puede parecer que no le interesa en absoluto el negocio. Puede parecer que no estás desesperado por vender. Eso es lo que puede parecer. Puede parecer que tienes una desvinculación emocional con la venta. Puede parecer que te va tan bien que no te preocupa si te contratan. Estoy aquí, estaré encantado de que me contratéis, por supuesto. Me encanta el dinero y me encanta que me deis el vuestro. Pero he hecho esto 8 millones de veces. Eso es lo que va a parecer. Va a parecer que sabe lo que estás haciendo. Va a parecer que dominas la situación. Va a parecer que es la vez número 200.000 que haces eso. Eso es lo que va a parecer. Y eso es lo que te compran, no la comprensión del producto, que nunca la van a alcanzar, como ya he dicho. Lo que te van a comprar es la confianza que transmites. Y la confianza se transmite con seguridad. No con miedos y con la creencia de que el cliente es malísimo y me va a dar una patada a la primera de cambio. Con eso seguro que no se vende por mucho que expliques. Y concluye con un muy arrogante a mi parecer, por supuesto, muy arrogante, todo lo que quieras. No sé si es arrogante, no sé si es feo y no sé si es bonito, sé que funciona. Es que esta última frase demuestra que esta persona está valorando el proceso de venta no por los resultados que obtiene, sino por la percepción que los demás perciben de él. Esta persona está más preocupada de sus sentimientos, esta persona está más preocupada de caer bien, de gustar, de que le digan que es guapo, que de cerrar la venta y cobrar una comisión o ganar el beneficio que sea si es que trabaja por cuenta propia. Yo no sé si es arrogante, es que es irrelevante, es que es una valoración que no tiene ningún sentido cuando lo único que pretendemos, cuando estamos en un entorno en el que lo único que pretendemos es cerrar la venta. Por favor, vendedor, olvídate de todas las pajas mentales, de tus creencias, de tus hipótesis, de cómo piensas que es la persona de enfrente y simplemente actúa de la misma forma que actuarías si estuvieras absolutamente seguro y convencido de lo bueno que eres tú y de lo bueno que es tu producto. Opera bajo ese principio y verás cómo todo cambia. Te recuerdo que cada día escribo un email con un consejo de ventas, un consejo para vender más y venderte mejor. Y cada día que estás fuera te estás perdiendo ese consejo, así que no pierdas el tiempo, ve a mongemalo.com, apúntate y empieza a recibir ya los correos. Te quiero, nos vemos muy pronto.